Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Es un placer, es un gozo encontrarnos nuevamente y poder compartir la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual, nuestra norma, nuestra guía de fe y de conducta. Es la hermosa, preciosa, poderosa palabra de nuestro Dios. Mis amados, hoy continuamos en una mirada a los proverbios y hoy llegamos al capítulo 20. Así que es un gozo poder abrir la escritura y detenernos por un momento para apreciar, valorar y poner en práctica lo que es la sabiduría de Dios. Estaremos compartiendo desde el verso 1 hasta el verso 15. No sin antes pedirle al Señor sabiduría y bendición de lo alto, para que el Señor no solamente toque nuestras mentes, sino que también nuestros corazones, nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, y podamos entonces darle gloria, honor al Señor, al someternos a su palabra, a su voluntad, y tener siempre presente la ayuda, el consuelo, la fortaleza del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. Mis amados, le pedimos al Señor su dirección. Gracias, Señor, en esta hora, bendito Rey, que disponemos este tiempo, que disponemos nuestras vidas, que disponemos, Señor, a nuestros oídos, todo lo que somos para que tú nos des, Señor, dirección. Necesitamos, Señor, que esa palabra viva toque las fibras más sensibles de nuestro corazón y que podamos responder, Señor, con obediencia a tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y nuevamente, Señor, continúa edificando tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en el capítulo 20 del libro de Proverbios y estaremos meditando desde el verso 1 hasta el verso 15. Voy a dar lectura y luego estaremos viendo unas verdades maravillosas. La palabra del Señor dice así: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono del juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que contradice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Qué porción más maravillosa de la palabra del Rey vivo. Miren, mis amados, nosotros llegamos al capítulo 20 y desde el comienzo se nos ha enseñado acerca de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es pues la acción de responder con inteligencia y obediencia al mandato del Señor, al consejo del Señor, a esa sabiduría que viene de lo alto. Y en la medida en que hemos ido avanzando, cada vez más
comienza a hacer énfasis en la vida práctica, en el diario vivir, en la toma de decisiones, en esa constante lucha entre responder con nuestras acciones a las circunstancias, los problemas, las vicisitudes, las circunstancias que se nos presentan en el diario vivir. A veces son situaciones complicadas, complejas, difíciles, que nos superan nuestra capacidad de respuesta, superan nuestra experiencia, superan nuestras expectativas, y estamos allí entre cómo respondemos, qué acción tomamos, y de repente se presentan acciones que pueden ser rápidas, que pueden ser inmediatas, pero que no proporcionan un bien duradero y permanente. Hay decisiones que van a conllevar una lucha, van a conllevar una rendición, una entrega, que si bien es cierto, en el momento es difícil de administrar esas acciones, con el tiempo veremos resultados que permanecerán. Y esas respuestas son porque vienen precisamente del consejo de lo alto, de la sabiduría del Señor. En esta vivencia hay tres expresiones que marcan lo que queremos resaltar en esta noche. Y precisamente está en el verso 7, dice, camina en su integridad el justo. Vemos allí el verbo caminar, ¿no? Implica avanzar, implica dar un paso, implica tomar una decisión, implica el vivir, implica la conducta, implica la respuesta que evidenciamos con nuestras acciones. También vemos en el verso 11, dice así, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Nosotros podemos darnos a conocer a nosotros mismos por medio de lo que decimos, ¿no? Pero a la final lo que hacemos, nuestros hechos, son los que definen lo que somos, ¿no? Y también dice este verso 11, si su conducta fuere limpia y recta. Entonces vemos el caminar, vemos los hechos y vemos la conducta, cómo nos conducimos, cómo nosotros nos comportamos. Eso es algo bien importante, ¿no? Porque va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Cuando respondemos, cuando nosotros actuamos en medio de las circunstancias, cuando hay circunstancias adversas, cómo nosotros nos comportamos, cuando hay un conflicto, cuando hay tiempo de adversidad, cuando hay decisiones que no se compaginan con mi expectativa, con mi esperanza, con mis deseos. ¿Cómo respondemos? Eso es lo que determina realmente nuestro carácter, ¿no? Lo que somos, no tanto lo que decimos y a veces no tanto lo que pensamos, pero sí las decisiones que tomamos marcan entonces nuestro caminar, nuestros hechos y nuestra conducta. Vean cómo se define la palabra conducta, ¿no? La manera en que las personas se comportan o se conducen en su vida y acciones, ¿no? Entonces, la conducta es esa manera en que nosotros respondemos, actuamos, caminamos, nos conducimos, ¿no? Ahora bien, a lo largo de la Escritura hay, y especialmente en el Nuevo Testamento, hay un énfasis en cuanto a la conducta, en cuanto a cómo nos conducimos, en cuanto a cómo nos comportamos. Mire cómo dice Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos o evidencien esa conducta, ese comportamiento, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, todo el transcurso de nuestra vida cristiana. Y eso implica el diario vivir. Eso implica nuestra conducta mientras caminamos aquí, mientras interactuamos
en el entorno en el cual nos desarrollamos, bien sea el hogar, bien sea el trabajo, bien sea el centros de educación, en ese entorno, en el diario vivir. Entonces dice que mientras estemos peregrinando, mientras estamos aquí, porque somos peregrinos y extranjeros, entonces que nos conduzcamos en temor, en respeto al Señor, glorificando, tomando acciones, decisiones que le honren. Y dice todo el tiempo, no es únicamente en una estación del año, no es únicamente cuando todo está bien, cuando tenemos viento a favor, cuando todo sale como si estuviésemos en un jardín de rosas. No, también cuando enfrentamos situaciones adversas, debemos en ese tiempo comportarnos, conducirnos, actuar de una manera que honre, glorifique y exalte al Señor. También vemos en Primera de Pedro también, pero ya el capítulo 3, verso 2, que dice así: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos en nuestra vida y en nuestras acciones debe evidenciar, ¿sí?, esa vida santa, debe evidenciar esa vida cristiana, con la cual profesamos nosotros nuestra fe, debe evidenciar respeto hacia el prójimo, respeto hacia el Señor, respeto inclusive a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, que estamos nosotros dejando que entre en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, aún en nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Debemos nosotros considerar que nuestras acciones sean unas acciones que sean castas y respetuosas, especialmente con el prójimo, especialmente con el hermano de la fe. Debemos de dar testimonio de que nuestra vida es una vida que está creciendo, madurando y evidenciando el carácter de Cristo, ¿eh? También vemos en Filipenses capítulo 1, verso 27, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, ¿eh? Hay personas que puedan decir: a mí no me importa lo que digan de mí. Bueno, si usted está viviendo de una manera digna, como el Evangelio lo requiere, pues no importa lo que digan, ¿no? Ahora, si su vida está contradiciendo el Evangelio, pues entonces hay que poner atención, hay que poner cuidado, porque estamos deshonrando el Evangelio, estamos deshonrando el nombre de Cristo y tenemos que tener mucho cuidado. Dice: solamente que os comportéis, que os conduzcáis, que reflejen una conducta que sea digna del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. El Evangelio es la fe que viene a través de la obra de nuestro Salvador Cristo Jesús, que es el que encarna esas buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, cuando tengamos que tomar decisiones en nuestro diario vivir, pues consideremos el Evangelio y que sea una conducta casta y temerosa que honre y que glorifique al Señor, ¿no? Todo en algún momento saldrá a la luz, todo en algún momento será evidenciado, y nosotros no caminamos con temor, pendiente de las consecuencias. Sí, debemos considerar las consecuencias. Nosotros debemos de conducirnos de una manera que glorifique al Señor, y allí entonces erradicamos esa lucha de estar constantemente pensando en las consecuencias. Si concentramos nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro diario vivir de una manera que glorifique al Señor, pues todo lo demás vendrá inclusive como algo que el Señor añadirá a nuestra vida. Vea también segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10, dice así: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, está dando testimonio
del comportamiento, de la conducta, de la manera en que se ha conducido, y le dice de la siguiente manera: pero tú has seguido mi doctrina. Inclusive no le ha dicho te exhorto a que sigas mi doctrina, ya lo da como un hecho y le está de una manera considerando y le está honrando esa decisión que está dando evidencia. Ha sido su discípulo, ha sido enseñado por él. Pablo lo considera inclusive su hijo espiritual y le dice: has seguido mi doctrina y conducta. Es importante resaltar, señalar, recordar, reiterar que la doctrina precede a la conducta. Si nosotros tenemos una doctrina errada, nuestra conducta será una conducta errada. Si tenemos una teología falsa, nuestra conducta será una conducta falsa. Por lo tanto, la doctrina precede a la conducta, y es muy importante señalar esto porque ¿a qué estamos prestando nuestros oídos? ¿A qué enseñanza? ¿A qué maestro? ¿A qué escuela? ¿A qué corriente? Si es una corriente falsa, distorsionada, errada, eso se va a reflejar en nuestra conducta. Si prestamos oído a este famoso evangelio distorsionado, que no es evangelio en ninguna manera de la prosperidad, entonces nuestro corazón, nuestra conducta reflejará avaricia, reflejará materialismo, reflejará el deseo de enriquecerse aquí temporalmente, y todo lo que pensamos será terrenal, será pasajero. Pero si nosotros tenemos una buena doctrina bíblica, cristocéntrica, entonces eso se reflejará también en nuestra conducta, y veremos cómo las decisiones que tomamos son decisiones que van a trascender hasta la eternidad, porque no pensamos en lo pasajero, en lo efímero, en lo material, pensamos en lo eterno, ¿no? Y cuando ponemos atención en lo eterno, entonces el Señor suplirá nuestras necesidades mientras estamos como peregrinos y extranjeros, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que, mis amados, qué importante es conducirnos, qué importante es comportarnos de una manera que glorifique al Señor. Ya en el proverbio vemos que hay algunos elementos, por lo menos 6 que yo he identificado, quizá usted exhaustivamente pueda identificar otros, que reflejan una mala conducta, una mala expresión, un comportamiento errado que refleja falta de sabiduría, ¿no? Por ejemplo, el versículo 1 habla del vino, dice: el vino es escarnecedor, perder el control, perder el dominio propio debido a algo que estamos administrando a nuestro cuerpo. Eso es falta de sabiduría, y entonces habrá comportamientos, conductas erradas que pondrán en tela de juicio inclusive nuestra fe, nuestra doctrina. Nosotros debemos conducirnos sabiamente y no dejar que nada tome control de nuestra vida. Solo y únicamente el Espíritu Santo es el que debe controlar, dirigir, llenar la vida del creyente. También vemos que causar molestia o causar ira a alguien, habla especialmente del rey. En el verso 2 dice: como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra él mismo. Y el rey puede representar todo lo que esté sobre autoridad, ¿no? En la sociedad, en la iglesia, en el hogar, ¿no? Cuando causamos molestia, cuando causamos furor, cuando molestamos,
y hacemos enojar al otro, somos piedra de tropiezo y nosotros también sufrimos la consecuencia. Dice, pecamos contra nosotros mismos. También vemos en el verso 3 la contienda. Dice, honra es del hombre dejar la contienda. Debemos de dejar el pleito que causa divisiones, que causa malestar, que causa que solamente querramos ganar una discusión o nuestro punto de vista. Eso refleja orgullo. Al contrario, debemos de ser conciliadores. Si en algo no estamos de acuerdo, pues mantenemos nuestro respeto en nuestras posiciones y seguimos avanzando en la vida. Al contrario, debemos de traer armonía y unidad, ¿no? También en cuarto lugar habla de la pereza. Vea, dice el verso 4, el perezoso no hará a causa del invierno. Esto también es una conducta, un comportamiento que no honra al Señor. Nosotros debemos de ser diligentes, trabajadores, proveedores, y la pereza es algo que destruye nuestra vida, destruye nuestro hogar, destruye también la comunidad de fe que debe de disponerse, trabajar, como decía el apóstol Pablo, gastarme y desgastarme por la causa de Cristo. Tenemos que erradicar la pereza, porque eso es un reflejo, como lo vemos también en el verso 13. Dice, no ames el sueño para que no te empobrezca. La pereza, estar dando largas a una vida de flojera, eso se va a reflejar también en nuestra vida espiritual, ¿no? Vea cómo dice, no hará a causa del invierno, o sea, no trabaja porque está muy frío, tampoco trabaja porque está muy caluroso, no trabaja porque es muy temprano, tampoco trabaja porque es muy tarde, no trabaja porque es muy temprano, no trabaja porque puede ser muy tarde, como he dicho, no trabaja porque está agotado, no trabaja porque tiene quizás muchas fuerzas, entonces siempre está buscando algún tipo de excusa para no trabajar, y al no trabajar pues va a haber consecuencias, va a venir la pobreza, va a venir el pago de las deudas, va a venir la cancelación de los servicios, y eso pues va a traer también consecuencias. Y también vemos en quinto lugar el orgullo, ¿no? Dice el verso 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, ¿no? Entonces está exaltando lo que hace, está dando a conocer siempre, busca siempre las luces, las cámaras para ser vistos por los demás, y eso también refleja una mala conducta. El Señor nos enseña que cuando hagamos o demos algo, que nuestra izquierda no sepa lo que hace nuestra derecha, que hagamos las cosas para ser vistos es por el Señor y no por los hombres, ¿no? Porque, vean, viene entonces el consejo, camina en su integridad el justo, y el justo entonces sabe que no tiene ninguna bondad propia, no tiene nada bueno en sí mismo, no hay de qué jactarse, no hay de qué alardear, porque sabe que el justo reconoce que no tiene propia justicia en sí mismo, sino que la justicia que tiene le es dada por Dios. Por lo tanto, se sale del escenario y enfoca su vida en que sea el Señor el que reciba la honra y la gloria, porque el Señor es el que justifica, ¿no? Vea el verso 9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpiado estoy de mi pecado? Solo y únicamente el justo, porque el justo es, hablando, no, sin justicia propia, sino el que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, porque nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos de nuestro propio pecado. Fue la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario el que pagó la deuda, el que nos limpia de todo pecado, el que nos declara ahora en el tribunal celestial como justos, porque la justicia de Dios nos ha sido dada, nos ha sido regalada, en términos legales nos ha sido imputada la justicia de Dios.
Por eso, mis amados, en nuestro caminar, siempre somos conscientes de que no tenemos bondad en nosotros mismos, que nada bueno hay en nosotros mismos, sino que toda bondad, dice la palabra de Dios, desciende de lo alto, desciende del Padre de luces, desciende de su obra, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo, lo que Él hará en nuestras vidas. Es Él y solo Él es el que puede, a través de su justicia, darnos la capacidad para vivir justamente, para caminar de una manera que honre y glorifique al Señor, para conducirnos de una manera que glorifique al Señor. Así que es una porción preciosa de la palabra de Dios. Termina diciendo: por sus hechos, su conducta, si su conducta fuere limpia y recta, será conocido. Tanto el joven como el adulto, todos seremos conocidos por nuestros hechos y por nuestra conducta, si fuere limpia y recta. Que el Señor nos dé de su ayuda y de su bendición para que nos conduzcamos de una manera que le honre y que le glorifique. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este manjar deleitoso, Señor, que podemos disfrutar en esta hora. Gracias, Señor, por el consejo, por la instrucción y aún, Señor, por tu mandato. Ayúdanos, Señor, que esa justicia tuya que nos ha sido dada nos capacite para vivir de una manera justa en nuestro diario vivir, de una manera que te honre y que te glorifique, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y que tu iglesia, Señor, pueda seguir creciendo en sabiduría y en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mis amados, una mirada a los proverbios, este corto espacio, pero de gran bendición para nuestras vidas. Cada miércoles 7:30 de la noche les invitamos a dar una mirada a los proverbios y cada domingo les invitamos, qué gozo, qué maravilloso en nuestro diario vivir, conducirnos, caminar a la casa de Dios y venir dispuestos a darle gloria y honra unidos como un cuerpo. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz noche.